Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces pospusiste esa conversación importante por miedo a darle feedback a alguien, por miedo a retroalimentar a esa persona? Sea un colega, sea tu jefe, sea tu pareja, el feedback es un elemento fundamental en el desarrollo humano y por supuesto existen técnicas de comunicación para hacer un feedback mucho más asertivo y eficiente. Quédate en este video de conciencia porque te voy a mostrar cómo hacer sesiones de feedback un poco más efectivas y empáticas en términos de comunicación. Bienvenidos. Una de las cosas que yo creo nos deberían enseñar a todos los seres humanos en la adolescencia sobre todo es aprender a retroalimentar a alguien o aprender a dar feedback. Porque eso es tan importante saberlo hacer en la vida para las relaciones de pareja, para las relaciones laborales, para las relaciones familiares. Saber dar feedback de manera asertiva y empática es fundamental y es una técnica que, como yo muchas veces en muchos videos se los he dicho, para mí la comunicación podría ser una ciencia exacta como la matemática porque existen fórmulas para hacerlo mejor. En este video voy a contarte un poco de esas fórmulas, de cómo podemos dar un feedback más asertivo. Hay muchas maneras, les voy a mostrar una en términos de la preparación del mensaje verbal, pero también vamos a hablar un poco de lo no verbal que atraviesa el feedback. Entonces, primero entendamos, y como siempre tengo aquí a mi amigo Juan para explicarles un poco de neurología, estructura cerebral y cómo eso tiene que ver con el feedback. Los seres humanos, cuando recibimos feedback, sea positivo o negativo, porque no solamente vamos a hablar de las cosas negativas, el feedback, y atención a esto, no solo, o la retroalimentación no solo se da cuando algo está mal, sino también cuando algo está bien. Les voy a explicar qué pasa en el cerebro humano cuando a uno le dan un feedback negativo o un feedback positivo. Primero, cuando a uno le dan un feedback negativo, resulta que aquí está Juan, Juan está de frente, si ustedes ven aquí está el ojo de Juan, y una cosa que tiene que activarse, sí o sí, que las personas tienen que aprender a activar para que el otro escuche el feedback, es esta parte de aquí, la corteza prefrontal, o esta parte de acá, o esta parte de acá. Esa partecita es la encargada del entendimiento, de que cuando yo te hable, tú me puedas explicar, puedas reflexionar, puedas entender, puedas procesar las emociones. Entonces, uno tiene que crear un ambiente de confianza, ahora vamos a hablar cómo crearlo, para activar esta parte del cerebro o esta parte del cerebro aquí. Aquí en esta parte del cerebro hay una parte muy importante que es este puntito que se ve acá, acerquen ahí la imagen si no lo ven, que se llama la amígdala, ¿ok? Que queda cerca de la corteza prefrontal pero queda más hacia el centro del cerebro en la parte interna. La amígdala y la corteza cingulada anterior son las encargadas del rechazo. Cuando yo me siento rechazado, cuando siento que quiero huir o que quiero escapar, esa parte se activa. También esa parte se activa cuando hay estrés o cuando nos sentimos amenazados. ¿Por qué es importante esa información? Porque esa partecita es la que se activa cuando nos dan un feedback negativo. Porque nos ponemos en modo defensa. ¿Eso qué hace? Que cuando nosotros nos ponemos en modo defensa porque activamos la amígdala de alguien, el ser humano lo primero que hace es dejar de ser racional y se vuelve más animal, vuelve más hacia los instintos, al reclamo, hacia una actitud más emocional que racional de profundidad, ¿ok? ¿Qué pasa cuando damos un feedback positivo? Vámonos del otro lado de cómo hacemos para que alguien me escuche un feedback positivo y qué produce un feedback positivo. Lo primero es que también aquí otra vez corteza prefrontal, muy cerca de la corteza prefrontal, hay algo mucho más cerca de donde queda la frente, pero también en la estructura interna del cerebro, que se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una estructura cerebral que se activa a la hora de digamos, producir dopamina. Es esta sensación de bienestar, de motivación, de que cuando yo escucho algo esté abierto para entender, escuchar y de alguna manera me sienta recompensado, ¿sí? Uno, cuando retroalimenta a alguien, debe procurar activar, sea retroalimentación buena o mala, uno debe procurar activar las dos cosas. El núcleo accumbens del bienestar, de la recompensa, pero también la amígdala. ¿Sí? Es importante activar las dos cosas. Como yo les decía, y ahora pasando ya de la neurología a la práctica y sobre todo vamos a hablar un poco de comunicación no verbal, lo primero que uno tiene que hacer para dar un buen feedback es crear un entorno de confianza.
¿Qué es la confianza? 3 elementos importantes: empatía, transparencia, coherencia. ¿Cómo puedo ser yo más empático cuando voy a tener una conversación para dar feedback, sea positivo o negativo? Por ejemplo, que la persona no esté de vacaciones. Eso es un poquito de empatía. Buscar una hora adecuada, que no sea una hora muy temprano para esa persona, que diga por qué mi jefe me está llamando, por qué mi pareja me está llamando a las 6 de la mañana a decirme algo. No, en una hora donde la persona pueda estar más dispuesta a escuchar algo, o muy tarde de la noche tampoco, ¿sí? Entonces, empatía son esas pequeñas cosas de crear un ambiente adecuado para dar feedback. La hora es importante, lo que le pasa a esa persona en el día es importante. En algunos momentos eso se puede controlar, en otros no, pero siempre y cuando tengas la información, busca el momento más empático posible para hacer esa conversación. Transparencia, hablar con honestidad y decir que va a ser una conversación transparente. Intentar no ocultar las cosas, sino ser tener un tono transparente, coherente y empático. Cuando nosotros hablamos de la generación de confianza, la confianza lo que genera en el cerebro es la producción de oxitocina, y eso reduce la sensación de amenaza de la amígdala que les mostré y aumenta la sensación de conexión y apertura. Entonces, cosas muy elementales como buscar un ambiente propicio. Si yo le voy a dar feedback a mi pareja, sentarlo o sentarla en un espacio cómodo, tranquilo, sin ruido, donde no hayan muchas personas. Yo no recomiendo, por ejemplo, si ustedes van a dar un feedback negativo a su pareja en un restaurante con mucho ruido, con la música fuerte. Eso de ser poco empáticos y conscientes de que el contexto es importante, de que para generar confianza se necesita empatía, transparencia y coherencia. Y muchas veces eso está entendiendo muy bien o preparando muy bien, no solamente lo que vas a decir, sino dónde lo vas a decir, cuándo lo vas a decir, en qué momento lo vas a decir. Entonces, entender el contexto de esa persona. Por ejemplo, sentar a mi pareja en la sala cuando no haya nadie, porque no le voy a dar el feedback enfrente de todo el mundo. Es importante, ¿sí? En el caso de la relación de pareja, pero si voy a darle el feedback a mi jefe también, buscar en la mejor manera, el mejor lugar, en un espacio adecuado y propicio para la conversación, en un horario que le convenga a esta persona. Si esa persona está teniendo un mal día, escoger muy bien en qué momento podría ser un horario donde esa persona estaría más abierto o abierta a escucharme, ¿ok? Para generar esa oxitocina, porque cuando nosotros no generamos esa oxitocina que produce la confianza, las personas se ponen en modo defensa y no son racionales, ¿ok? Entonces ahora voy a darles algunas recomendaciones para que preparen la parte no verbal de la conversación del feedback y luego preparamos la parte verbal. Lo primero, muy importante, control de la respiración. Si ustedes están de mal genio, no es el momento adecuado para tener una conversación de feedback o de retroalimentación. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un lector interno en nuestro inconsciente que se alinea con las pulsaciones y la respiración del otro, ¿sí? Es decir, así yo, Juliana, esté hablando con alguien, no sea consciente de que esa persona está de mal genio, que tiene las pulsaciones aceleradas, yo puedo notar en la velocidad de su respiración, en el movimiento de sus hombros y en la apertura de su tórax o su pecho, si esa persona está molesta o no está molesta. ¿Sí? Si esa persona acelera su respiración o sus palpitaciones se mueven más rápido, eso se nota en el inconsciente. Entonces, muy importante para que te prepares en lo no verbal es mantén el control de la respiración. Antes de tener la conversación de feedback, respira profundo, sostén 3 segundos y exhala. Respira. Control respiratorio es muy importante, primero para que no hables muy rápido en la conversación y para que mantengas un tono pausado y calmado a la hora de darle feedback a la persona. Control respiratorio es fundamental. Si estás de muy mal genio, si estás histérico por algo, agenda o pospon la sesión de feedback porque no vas a estar en el mejor momento para hacerlo. Importante, el tono de la voz. Nuestra voz es la que más transmite emociones a la hora de la conversación con alguien. Mantengamos un tono neutral, tranquilo, reflexivo, muchas pausas, silencios para escuchar, no un tono rápido, acelerado en el cual yo le diga a todas las personas las cosas así porque entonces va a notar que mi respiración está acelerada, entonces eso lo que produce es ansiedad en la otra persona y modo defensa activado, ¿sí? Si ustedes notaron en el cambio del tono que yo tenía versus este que estoy haciendo, eso produce algo en ustedes, produce desesperación, ansiedad. Preparen muy bien el tono de la conversación, el tono de la voz. Pausado, tranquilo, neutral. Es una explicación. Cuando yo estoy dando un feedback, estoy explicándole a la otra persona algo que a mí me molestó, no me gustó, lo que sea.
Y el objetivo del feedback al final es generar acuerdos. Pero si yo empiezo como una ametralladora a dispararle todos los mensajes sin respiración y entonces me pongo rojo y entonces me desespero, la otra persona inmediatamente en su inconsciente se va a poner en modo defensa. Entonces, ojo con eso. Otra cosa que es importante en la conversación y es el rostro. Cuando ustedes tengan una conversación de feedback virtual, ¿sí?, que quieran darle feedback a su jefe virtualmente, procuren siempre poner la cámara y acercar la cámara a su rostro, porque normalmente el rostro es el que más comunica las expresiones emocionales y usualmente el feedback está relacionado con algo que me produjo una emoción. ¿Sí? Puede ser que alguien en mi equipo se equivocó y cometió un error, pero ese error me provocó frustración, hizo que yo me quedara más tarde, entonces me dio mal genio. Pero siempre el rostro tiene que ser prioritario en una conversación de feedback, más que las manos, más que el resto del cuerpo, el rostro. Si están face to face, o sea, si están en una sesión o en una sala, importante que mantengan o que estén de frente, primero ojalá, y que mantengan una distancia donde se sientan cómodos, ni muy cerca ni muy lejos. Entonces una distancia adecuada en la que yo me sienta cómodo, en la que yo vea a la otra persona a los ojos, pero no sienta que estoy invadiendo su espacio personal o que esa persona está demasiado lejos para no prestarme atención. Entonces, importante esas distancias, tanto en la cámara como en el face to face. Muy importante cuando den feedback que ojalá siempre se les vean las manos, porque las manos simbolizan transparencia. Cuando la gente nos ve las palmas de las manos, su inconsciente lee información de transparencia, lee información de apertura, de escucha, de que estoy mostrando la verdad. Entonces es muy importante que uno muestre de alguna manera las manos y sobre todo que las tenga siempre visibles, ¿ok? Sobre la mesa, en la conversación, pueden tener un librito donde hayan anotado lo que quieren decir, pueden hacerlo más espontáneamente, como mejor les funcione, pero siempre las manos son importantes. Clave, y esto ya es un detalle para la otra persona, si pueden tener un vasito con agua cerca en la mesa es importante, a veces sobre todo cuando damos feedback fuertes, las personas pueden emocionarse, pueden llorar, tengan por si acaso de manera empática agua cerca, Kleenex cerca, no sabemos cómo el otro va a reaccionar con el feedback, pero es importante por empatía tener eso ahí. Otro punto de la comunicación no verbal, presten atención. No es que la otra persona, yo le doy el feedback y luego la otra persona me está respondiendo y mientras me está respondiendo yo estoy así. Ah, sí, te entiendo. Ah, ok, entonces lo hiciste por eso. Es supremamente incómodo. Entonces, siempre en las sesiones de feedback es muy importante prestar atención, no solamente cuando yo hablo, sino cuando yo escucho, a mantenerme con los ojos en la otra persona. Hay una técnica que yo doy mucho a la gente y es: tengan un cuaderno y anoten lo que la otra persona les está diciendo, escriban el feedback, anoten puntos clave, porque eso lo que muestra es que ustedes están ahí. Y eso es muy importante. Y muy importante la conexión visual, los ojos. La conexión con los ojos es súper clave para que tú le digas a la persona: hey, estoy aquí, estoy contigo, te estoy escuchando de manera empática. Y de alguna manera los ojos denotan transparencia y una conversación directa y honesta. Punto número 3 y último de este video, que ya está un poquito largo. Todas las conversaciones de feedback se preparan. Yo nunca recomiendo a la gente ir a una conversación donde vamos a dar feedback sin preparación. Sí o sí, preparen la conversación. ¿Qué significa preparar la conversación o cuáles son las partes de un buen feedback? Primero, van a coger una hojita, van a hacer un mapa y van a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partecitas, 6 columnas. En la primera columna van a poner los argumentos de contexto. Entonces ahí va a ser cuando ustedes digan: hola Juliana, gracias por estar conmigo en esta sesión, gracias por tu tiempo, y quiero contarte un poco por qué estamos aquí. Quiero que esta conversación sea una conversación honesta, abierta. Quiero decirte que preparé esta sesión con todo el cariño posible para buscar el crecimiento, tu propio crecimiento y también mi desarrollo, y contarte una situación que me está incomodando para que nuestra relación laboral, personal, profesional mejore. Entonces, en esa parte del contexto, ustedes van a decir en dónde estamos, qué fue lo que hicimos, para qué estamos acá, cuál es el objetivo de la sesión. ¿Listo? Segunda parte, el hecho. ¿Qué pasó? No es que dejaste tiradas las chanclas en la sala, no es que mira, yo te di un deadline que me tenías que entregar esto el 15 de enero y me lo entregaste el 30 de enero. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Sé lo más descriptivo posible de los detalles que tú percibes, de lo que sucedió, del hecho que te incomodó, pero sobre todo de qué es lo que estás percibiendo tú que te incomoda. Entre más específico seas, mejor. Hora, fecha, día, interlocutor, con quién hablaste, eso
es lo mejor para que la persona se sitúe y diga, ah, ok, me está hablando específicamente de esta situación, de este día, de este momento. El hecho es muy importante. Entonces vamos, parte número 1 que se prepara, contexto, parte número 2, el hecho. Tercero, esta parte es muy importante y es cómo me hizo sentir a mí eso que esa persona hizo o no hizo en el hecho. Entonces, por ejemplo, esa persona no me entregó un trabajo que estaba comprometido a entregarme. ¿Cómo me sentí yo? Me sentí frustrada porque tuve que hacerlo yo. Me sentí que no puedo confiar siempre en cuando tú me dices que me lo vas a entregar, me lo vas a entregar. Me sentí un poco triste porque no recibí lo que yo esperaba. El sentimiento es importante, expresar cómo me hizo sentir ese hecho donde la otra persona cometió un error o aparentemente o presuntamente cometió un error es importante. Entonces habla de la sensación, de lo que te hizo sentir ese hecho que no sucedió. Siempre muy importante, la sensación va hacia el proceso o el hecho, nunca hacia la persona. Entonces nunca se dice, claro, es que como tú eres un incompetente, entonces no me lo entregaste en la fecha que eras y tu incompetencia me hizo sentir poco valorada. No, siempre se habla del hecho. El hecho de que tú no me hayas entregado ese día lo que te comprometiste a entregarme, me hizo sentir que no puedo contar contigo siempre. Y eso no me pasaba nunca. Nunca me pasaba eso que tú me entregabas las cosas tarde, por ejemplo, ¿sí? Cuarta parte, las necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades para que eso no vuelva a pasar? Entonces, por ejemplo, ya te dije cómo me hizo sentir, entonces ahora te voy a decir, mira, el hecho de que tú me hayas entregado eso tarde, yo te pido que por favor la próxima vez levantes la mano. Si no logras entregármelo en la fecha, levanta la mano 1, 2, 3 días antes y dime, mira Juli, no logro entregártelo ese día, dame un poco más de tiempo. Y créeme que yo voy a hacer lo posible para poder ayudarte con los plazos o las fechas de entrega, pero necesito que tú levantes la mano. Entonces esas necesidades tienen que quedar muy explícitas, tienen que quedar muy dichas en la conversación. Después de las necesidades, es decir, del punto número 4, ustedes van a escuchar, van a preguntar, ok, hasta aquí cómo vas, qué piensas, qué cosas quieres corregir, estoy suponiendo algo, ¿tienes alguna pregunta para mí? Esas dos cosas son muy importantes porque demuestran que ustedes están abiertos a la escucha. Esa pregunta de estoy suponiendo algo, entendí mal algo, ¿tienes alguna pregunta para mí? ¿Hay algo de esto que no sea exactamente como yo lo dije? Eso es importante en ese cuarto punto, parar, escuchar al otro, pero tú mantener el control de la conversación. Lo escuchas y vuelves al centro. Entonces, gracias por decirme lo que me dijiste. Ahora vamos al quinto punto, que son los acuerdos. Entonces, escuché tu punto, entiendo por qué me entregaste tarde, eso entiendo completamente, pero hagamos algo. La próxima vez que vaya a suceder, entiendo que ese día te sucedió una situación familiar por la cual tú no me pudiste entregar, pero la próxima vez que eso sucede, por favor, avísame de inmediato para yo prepararme con tiempo, poderlo hacer y que juntos salgamos adelante. Yo estoy aquí para ti, levanta la mano incluso si yo puedo apoyar, pero el acuerdo es que la próxima vez levantes la mano antes. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, etcétera. Y luego de eso, que es el sexto punto, van a hablar de los siguientes pasos. Entonces, ok, ya hablamos de cómo me hizo sentir, de las necesidades, pero ok, entonces ahora te voy a enviar un correo electrónico con esto que conversamos para que tanto tú como yo lo tengamos presente y que la próxima vez pues estemos alertas y atentas a eso. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, etcétera, ¿sí? Cuando tú recorres esos 6 puntos, el contexto, el hecho, lo que te hace sentir, las necesidades, escuchas a la otra persona, luego vuelves con el punto 5, generas acuerdos y dices los next steps y te ofreces sobre todo para decir, bueno, dime cómo te puedo ayudar para que esto no vuelva a pasar, generas un ambiente de confianza y de escucha. Hay un elemento importante que también yo les quiero recomendar y es que siempre al principio, en el contexto y antes de hablar del hecho, ojalá puedan hablar de las cosas buenas que tiene esa persona, ¿sí? Siempre el ser humano va a estar más abierto a escuchar, ya les expliqué por qué, lo que pasa en el núcleo accumbens, la generación de dopamina cuando escuchamos algo positivo. Preparen el cerebro para algo negativo con algo positivo antes. Entonces díganle, mira, Pepito, te siento acá porque sucedió algo y quiero que tengamos una conversación abierta y honesta y sobre todo porque tú eres una persona importante para mí en mi equipo, porque eres una persona que siempre me ha entregado el 100% y quiero entender qué sucedió en esta oportunidad. El hecho de que tú le digas que eres importante, que es una persona que siempre ha entregado el 100%, eso ya ayuda a tener apertura en la escucha por el lado de la otra persona.
Pero si tú inicias desde el principio atacando, la persona se va a poner en modo defensa. Entonces, atención con eso, con en el principio, cuando describes el contexto, sobre todo en el contexto, poder decir cosas positivas que tiene esa persona para que esté lista para recibir las cosas que quizá tú quieras decirle y generar acuerdos, ¿ok? Muy importante, que siempre se le olvida sobre todo a los líderes, incluso en las relaciones personales de familia y pareja, es ojalá dejen registrado ese feedback en algún lugar. Obviamente con la pareja no le va a llevar un cuadernito y se lo escribo siempre, no. Pero en el trabajo a veces el feedback es importante que quede registrado, porque si la situación se repite, ya hay un antecedente y el tono cambia un poquito. Y lo que te hace sentir cambia un poquito. Entonces, si se repite, tú ya tienes un poco más de argumentos y tienes hechos comprobables de que la persona no tomó acción para el feedback. Pero también registrar un feedback ayuda para felicitar a alguien. A veces nosotros creemos que es retroalimentar al otro, darle feedback y chao, muchas gracias. A veces es importante volver a ese feedback y decirle, oye, mira, ¿te acuerdas que en tal fecha hablamos y yo te di este feedback negativo? Quiero decirte que veo un cambio muy positivo en ti, que me alegra mucho que esa conversación nos haya ayudado a los dos para que los comportamientos mejoren y para que nos desarrollemos. Eso es fundamental, porque eso significa que tú como líder o tú como pareja o tú como lo que sea, estás siguiendo el proceso y no solamente estás dejándolo como un hecho aislado. Entonces es muy importante reconocer cuando después de un feedback la persona cambia, la persona se transforma, la persona cambia un comportamiento. Creo que eso es fundamental y súper importante que lo tengamos en cuenta. Eso es todo lo que tenía que decirles en esta sesión de feedback. Hay otras técnicas que después podré contarles en términos de comunicación, pero en esos pasos de preparación verbal y no verbal, y este video quedó bastante largo, pero son muchos temas para dar feedback, es muy importante que los utilicemos para hablar con nuestra familia, con la pareja, con amigos, con personas del trabajo, y que se estructure y se prepare una conversación de feedback siempre, muy enfocados en los procesos y los hechos más que en las personas, porque las personas después del feedback sacan sus propias conclusiones y eso es responsabilidad de cada quien, pero el proceso y el hecho es donde tú puedes hablar y sobre eso es donde tú tienes una opinión para contrarrestar la conversación. Muchísimas gracias por ver este video, espero les haya gustado, espero les sirva, espero preparen muy asertivamente su siguiente conversación de feedback y como siempre los comentarios y sugerencias son súper bienvenidos y recuerden que la mejor manera para transformar la comunicación, para mejorarla, es hacer conciencia de ella. Nos vemos en un próximo video y gracias por ver.